destruyan este templo y yo lo vuelvo a construir en 3 días. Aquellas palabras no las soportaron los fariseos, los escribas, los judíos en general. Más de 40 años había tardado en construirse el templo de Jerusalén. Recuerden que muchos siglos antes de Cristo, el rey David quiso construir un templo a Dios, porque no existía todavía un templo. Había signos materiales, como el arca de la alianza, en la cual se guardaban las cosas más sagradas de la religión judía: las tablas de la ley, los panes, la vara de Aarón, en fin, las cosas sagradas. Y este era como un pequeño pero muy significativo templo, podríamos decir, un templo inicial, una primicia del templo. El rey David quiso construir un templo grandioso por el amor que le tenía al Señor, pero le pidió al profeta Natán que consultara con Dios. Y el profeta Natán le dijo al rey David que Dios era un Dios celoso y que Dios había construido todas las cosas en el universo. Que cómo es que nosotros queríamos esconderlo, contenerlo, guardarlo en un templo construido por manos humanas. Y el rey David entendió que Dios era un Dios celoso, santamente celoso de su propia libertad divina, de su propia autonomía, de su trascendencia y santidad. Ningún ser humano podía encerrar a Dios en ningún templo, en ninguna capillita, en ningún recinto. Ninguno de nosotros podemos encerrar a Dios. Dios siempre será el incontenible. No podemos contenerlo, no podemos encarcelarlo, no podemos delimitar un área que Él tiene forzosamente, como por capricho nuestro, que hacer la presencia suya, su casa, su templo. Dios es libre, Dios es divinamente libre, soberanamente libre, amorosamente libre. Por eso es muy interesante leer la Biblia y buscar el proceso histórico de esta institución fundamental en el judaísmo o cristianismo, que es el templo de Dios. Posteriormente, el Señor autoriza la construcción del templo. Pero pasaron los años y como el pueblo de Dios no se portaba bien y adoraba a otros dioses falsos, el Señor permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido por los babilonios. Y esto también nos recuerda la deportación judía a las tierras de Babilonia, que duró varias décadas. Estamos hablando de los años 486 a.C., siglo V y VI. Después, con la historia, nosotros nos damos cuenta de cómo el mismo rey de Babilonia autoriza el retorno de los judíos. Y viene otro momento histórico, que es la primera reconstrucción del templo. Y esto fue también no solo un acto de reivindicación judía, sino fue un momento glorioso dentro de la fe y de la esperanza cumplida. Dios salvó nuevamente a su pueblo y Dios les permitió gozar
de la presencia de un templo reconstruido que había sido destruido. Pasaron nuevamente los siglos y en la plenitud de los tiempos llegó Jesús. Y cuando Jesús se hace carne, en la época misma de Jesús, el templo de Jerusalén había logrado su mayor resplandor. Era un templo arquitectónicamente glorioso. Uno de los reyes Herodes le dio esta magnitud, esta grandeza. Y no era que Herodes fuera muy devoto de Dios. Herodes no era de religión judía, pero Herodes quería quedar bien porque era un gran político, quedar bien con los romanos y quedar bien también con los judíos. Y Herodes permitió el engrandecimiento del templo por razones de tipo político-social. Y en esa grandeza Dios también camina en medio de acontecimientos a veces oscuros en la historia de su pueblo. La belleza del templo de Jerusalén es insospechada para nosotros hoy. Pues ustedes conocen la historia, la vamos a celebrar siempre los domingos y la celebramos en Semana Santa, la muerte y resurrección de Cristo. Y un buen día paseando Jesús por las cercanías del templo y contemplando la grandeza de la que él llama la casa de mi Padre. Les dice a los judíos que si alguien osa destruir el templo, él lo puede reconstruir en 3 días. Pero los que lo oyeron no sabían que Jesús se refería al templo de su propio pueblo. Bueno, abreviando la historia, Jesús muere crucificado y resucita. Resucita el templo de su cuerpo, resucitan sus huesos, su sangre, sus células, su cerebro. Resucita Él, Jesús, Dios y hombre verdadero. Y el templo históricamente no ha sido todavía tocado ni mancillado. El templo arquitectónico, aunque el cuerpo humano, el templo que es Jesús, ya había sido crucificado. Jesús se despide de sus amigos y retorna al cielo. Celebramos el día de la Ascensión. Fíjense lo que sucede históricamente en el año 70, después de Jesús, de la era cristiana, los romanos arrasan Jerusalén. Los ejércitos de Roma, al mando de Tito, arrasaron Jerusalén. Y quedó destruido el templo de Jerusalén en un estado de destrucción que jamás había experimentado. Y vino una época que se llamó la dispersión del pueblo judío por todas partes del mundo. Unos se fueron al sur de Europa, otros al norte de África. Hubo judíos que llegaron acá con los siglos hasta el continente americano. Otros huyeron al norte de Europa, los llamados judíos askenazí. Y los judíos sefarditas, que estaban constituidos por las 3 tribus que vivían al sur de la Tierra Santa, entre ellas la tribu de Judá. Se vinieron a España por muchos siglos y después de muchos siglos vinieron a las Américas y fenómeno geopolítico, una colonia muy grande de judíos sefarditas vivió aquí en las tierras de Nuevo León, precisamente, y hay muchos apellidos neoloneses de origen judeo sefardita. Y
los judíos sefardítas descendían de las tribus del sur de la Tierra Santa. ¿En qué momento histórico nos encontramos? Hace ya más de 6 décadas, por decir un tiempo, a mediación del siglo pasado, la Organización de Naciones Unidas aprueba la institución del Estado de Israel. Todos nosotros vivimos ya en esta nueva cultura de un Israel con su propio Estado en Medio Oriente, que probablemente nuestros abuelos ni siquiera la sospechaban. Hoy Israel regresó después de casi 2000 años de dispersión por todo el mundo. Y están llegando judíos a Tierra Santa de todas partes, de todas las naciones, principalmente de la parte occidental de nuestro planeta, Europa, América, en fin. ¿Y qué está ocurriendo? Se está formando este Estado, todavía con un esfuerzo inaudito, impresionante, y también no muy de acuerdo con las naciones vecinas. Por eso vemos luchas, vemos nosotros contiendas, guerras y en crisis a la misma humanidad. ¿Dónde está actualmente el templo? Actualmente el templo no existe, solamente existen restos del templo. Hay un resto que los turistas y los peregrinos van y lo tocan. Se llama el Muro Santo. Y este templo, el muro del templo de Jerusalén, ya no tiene otras paredes, ni techo, ni pisos, solamente vemos el restos. Los judíos se acercan y también los cristianos podemos ir y lo tocamos y le pedimos a nuestro Señor la reconstrucción de ese templo. Y es un símbolo impresionantemente importante, un signo bíblico en nuestra historia sagrada, en nuestra fe judeocristiana. Y sin embargo, hoy no se puede construir por una razón, porque la explanada de lo que fue el antiguo templo se encuentran actualmente dos grandes mezquitas musulmanas. Y algunos piensan que para construir nuevamente el templo hay que quitarlas. Y eso ocasionaría un problema de carácter político y muy probablemente militar, que no podríamos actualmente de veras medir en sus consecuencias. Pues en este sentido, digámoslo así, el judaísmo ha sido muy prudente. Ahí están las dos mezquitas musulmanas, está la explanada del templo, y también está el deseo, sobre todo de los judíos conservadores actualmente, de llegar a reconstruir ese templo. Es muy interesante el tema. Es muy interesante ver cómo en el calendario de la historia judía encontramos también, de alguna manera, el calendario de nuestra historia. Algunos dicen que el judaísmo, en su historia geopolítica religiosa, representa algo así como el reloj de Dios. Como si Dios usara un reloj. Ya llegó la plenitud de los tiempos con Cristo. Pero nosotros que somos cristianos y vivimos en la plenitud del judaísmo, nos tenemos que hacer una pregunta. Para ti, hoy, ¿qué es y quién es el templo? Si el templo material no ha sido reconstruido, para ti hoy, ¿quién es y qué es el templo? ¿Dónde está el templo? Respuesta:
El templo es un resucitado que se llama Jesucristo. El templo es el cuerpo místico del resucitado y el cuerpo físico del resucitado. Y ese resucitado se llama Jesucristo. Tú eres el templo de Jesucristo. Jesucristo, por lo tanto, con la plenitud de su tiempo, está dentro de nosotros. Cuando venimos a misa, cuando comulgamos, cuando nos llenamos de Dios, cuando escuchamos la palabra, la dejamos entrar en nuestra vida y permitimos que se haga vida y palabra encarnada en nuestra historia personal como pueblo de Dios, constituimos el nuevo templo del Señor. Bueno, hasta aquí la homilía, es el tema del Evangelio. Estamos en una bella basílica, hermosísima. Imagínense que hay una guerra y que esta basílica fuera profanada y bombardeada. Les hago una pregunta, pero esto es solo un cuento. Y la pregunta es esta: ¿se acabaría el templo? Respuesta: digan no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el templo es Cristo y nosotros, cuerpo de Cristo. Y ese templo, ¿dónde está sembrado? En la historia humana. Donde tú vives, hay un templo de Cristo que se llama tu familia, tus vecinos, tus seres queridos, tus seres no tan queridos,